Les saluda a George Hale, director financiero del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROCES. A nombre de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM, y la Comisión Andina de Juristas, queremos agradecer su presencia en el cuarto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, que hemos titulado Violencia contra la Mujer y Justicia Reproductiva. En especial, queremos saludar la presencia de las y los asociados de JUSDEM y la Comisión Andina de Juristas, convocantes de este Congreso, operadores de justicia de diferentes cortes de la región, miembros del Sistema Interamericano Universal, legisladoras, legisladores, abogadas, abogados, académicos, académicas, activistas, operadores de salud y estudiantes de la región de los 23 países que hoy nos acompañan. También agradecemos el auspicio otorgado por la Federación de Asociaciones de Jueces para la Justicia y la Democracia de Latinoamérica y el Caribe, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la American University Washington College of Law, el FXB Center for Health and Human Rights de la Harvard University, the O'Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University, y la Red Latinoamericana de Académicos del Derecho, Red ALAS. Asimismo, agradecemos el apoyo de las instituciones que con diferentes recursos han hecho posible el estar aquí reunidas y reunidos a todos nosotros y nosotras, como la Fundación FORD, IPPS, IPAS, UNFPA, la International Women's Health Coalition, la Red ALAS, INROS, la Defensoría del Pueblo del Perú y en particular la asistencia técnica de Planned Parenthood Federation of America y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Como bien saben, los objetivos del cuarto Congreso Jurídico demarcarán tres ejes principales. Un hilo conductor y base fundamental en torno a la comprensión y tratamiento de los derechos reproductivos como derechos humanos y sus mecanismos de protección postulados del derecho internacional de derechos humanos, e incluyendo los postulados de la bioética de los derechos humanos. Tres ejes temáticos: el acceso a la justicia, incluyendo la justicia transnacional en materia de derechos reproductivos, el derecho penal y los derechos reproductivos y las responsabilidades del Estado frente al derecho a estar libre de violencia en el marco de los derechos reproductivos. Un corte transversal sobre el derecho a estar libre de violencia y su impacto en diversos temas relacionados con los derechos reproductivos de las mujeres. Para hacer promover el debate sobre estos temas, se tendrán conferencias magistrales, conferencias temáticas, mesas de discusión y conversatorios entre pares. Seguidamente queremos invitar, para dar las palabras de honor, a la señora Elba Barrios, al señor Eduardo Vega, al señor Esteban Caballero, a la señora Cecil Lowin y al señor Jorge Luis Ramírez, a que nos acompañen en la mesa de honor, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. La señora Elba Barrios es actualmente jueza suprema titular de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, graduada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con excelencia. Tiene estudios de maestría en Derecho Penal y doctorado en Derecho por la Universidad San Martín de Porres. También es docente de la Academia de la Magistratura y catedrática universitaria en la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. Además de ser conferencista internacional, ha realizado importantes pasantías de su especialidad en España, Chile, Brasil, Argentina y otros países. Primeras palabras, entonces, invitamos a la señora Elba Barrios. Muy buenos días a todas y todos. Señor
Jorge Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia. Señor Eduardo Vega, defensor del pueblo. Señor Esteban Caballero, representante del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Señora Cecilia Bloin, representante de la Comisión Andina de Juristas. Señoras y señores, en representación del doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, transmito su reconocimiento a los organizadores de este magno evento denominado Cuarto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos. Me satisface dirigirme a todas y todos y darles las palabras de bienvenida en este acto de apertura, donde se abordará la hora de la justicia reproductiva, intersecciones entre la violencia contra la mujer y los derechos reproductivos. Tema que se justifica indudablemente porque pese a encontrarnos en un contexto histórico donde la mujer ha dejado de ser hace mucho tiempo sujeto dependiente, aún se mantienen estancamientos y retrocesos en el reconocimiento de nuestros derechos, como es el caso en concreto de los derechos reproductivos, ese derecho básico a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos. Ese derecho a disponer de la información y de los medios para ello y alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, así como el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Y señalaba en este contexto histórico porque pese a los logros que hemos obtenido en pro de la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, la cultura patriarcal todavía pervive. Lo vemos a diario. Todavía es parte de la formación y mentalidad de nuestros pueblos. De ahí que se señale que la violencia contra la mujer en realidad es el síntoma y no la enfermedad. Las creencias, los mitos, los perjuicios siguen influyendo en la construcción de la identidad masculina y femenina, determinando roles diferenciados y estatus desiguales entre ambos géneros. Es la estructura patriarcal que orienta sus mandatos en perjuicio de las mujeres, depositándola al espacio doméstico, a la reproducción reglada, normativa, sin posibilidad de las mujeres de poder decidir, atentando contra nuestra autonomía sexual y reproductiva. A ello se aunan las concepciones religiosas ideológicas. La primera pregunta que podría hacer es, ¿no es cierto acaso, y me refiero al caso del Perú, que desde jerarquías religiosas se impiden normas relativas a la reproducción, ¿no?, que puedan impedir un grave daño en la salud de las mujeres, obviando que no se puede normativizar la reproducción desde ideologías confesionales porque ello violenta y discrimina institucionalmente a las mujeres más vulnerables y desconocen que las mujeres tienen que tener la posibilidad de ejercer su derecho a decidir de manera autónoma sobre su vida reproductiva porque es un derecho humano. En esta última década hemos tenido un conjunto normativo, un entramado normativo a nivel nacional e internacional. Así, todos sabemos, tenemos la Convención Belén do Pará, tenemos la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, asentadas todas ellas en el sistema de protección de los derechos humanos. Este reconocimiento, y aquí recalco, por parte de los estados, de ese trato discriminatorio que tradicionalmente hemos recibido las mujeres en nuestra sociedad, no hace más que poner en evidencia que es un problema público y prevalente y que obliga a los estados desde un enfoque
de los derechos humanos, adoptar medidas encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, a adoptar medidas que garanticen el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente en el ámbito de su derecho reproductivo. Y cuando hablamos de derecho reproductivo, sabemos, nos estamos refiriendo a toda una gama de derechos que en estos días van a ser tratados con amplia profundidad, en donde van a tener ustedes la oportunidad de intercambiar conocimientos. Cultura y conocimiento va a ser precisamente la base en que se va a asentar este Congreso. Cuando decimos una gama de derechos, nos estamos refiriendo al derecho a la vida, lo que implica también no el concepto tradicional que tenemos, sino el derecho de las mujeres a no morir por causas relacionadas con el parto y el embarazo, el derecho a la salud, que entraña el derecho y la libertad de procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Hablamos también del derecho a la autonomía reproductiva, que desde un significado negativo comprende el derecho de no ser objeto de esterilizaciones involuntarias y métodos anticonceptivos impuestos. Tenemos el derecho de las mujeres a ser tratadas por igual y en condiciones iguales que los varones. En específico, esto involucra el derecho a la igualdad y se concreta en no ser discriminadas por el hecho de no ser madres, porque nadie tiene la legitimidad de imponer la maternidad, o también en el derecho a no ser discriminadas por encontrarse embarazadas, esto sobre todo en un ambiente laboral. Por último, tenemos un derecho que responde a los problemas estructurales que caben en la sociedad. Es ese derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres, el cual aterriza en la ilegitimidad e ilegalidad del uso de prácticas tradicionales, culturales y religiosas o de leyes para justificar algún perjuicio en estos derechos. Todos estos derechos reproductivos entrañan por parte de los Estados la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, porque la protección de los derechos humanos no se restringe a una ventaja de género, sino a toda la población, ya que el rol de la mujer es transversal a todas las actividades existentes en la sociedad, al que se adiciona que la expansión de los derechos humanos a las mujeres implica el reconocimiento más inclusivo en la historia de la humanidad. Estas obligaciones, lamentablemente, como en muchos países, en el Perú no han sido cumplidos. Indigna algunos casos que nosotros hemos tenido en el Perú y que han sido materia de pronunciamiento por organismos internacionales. El caso de Karen Yantoy Guamán, que no fue judicializado internamente, pero el Comité de Derechos Humanos sancionó al Perú por negarle a esta joven la interrupción de su embarazo cuando se diagnosticó que el feto que tenía padecía de anencefalia. Se le obligó a dar a luz, se le obligó a amamantarlo por 4 días, en donde el menor inexorablemente falleció. O el caso de un adolescente que también fue materia de sanción al Estado peruano, de iniciales LC, que cuando tenía 13 años de edad intentó suicidarse porque fue víctima desde los 10 años de violaciones repetidas de un hombre de 40 años. Como consecuencia de su estado de gestación, decidió suicidarse y, remitida al hospital, se determinó que tenía una lesión en la médula espinal. Se tenía que proceder a su intervención inmediata, pero los médicos, al saber de su embarazo, se negaron, pese a la solicitud de la madre, a practicarle un aborto terapéutico, en pro del derecho a la vida. La menor después
espontáneamente abortó, con todas las graves secuelas que ello produjo, y quedó parapléjica. Son estos casos uno de los tantos que existe en el orden global. Y la primera pregunta que todos nos vamos a hacer: ¿qué hacen las instituciones? ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo es que se erradica toda esta forma de violencia contra la mujer? Creo que todavía hay un camino largo por recorrer. Todavía falta que asumamos mayores compromisos desde todos los sistemas. ¿Qué estamos haciendo en el Poder Judicial del Perú? Estamos fortaleciendo nuestra capacidad institucional para cambiar el patrón de impunidad frente a casos de acometimiento sexual contra las mujeres. En el ámbito penal en el Perú resulta alarmante el número de violaciones sexuales. Resulta alarmante el número de estos porque se producen en entornos fundamentalmente y mayoritariamente en entornos familiares. Pero también nos preocupa de sobremanera el advertir que muchos de estos casos no son judicializados por diferentes factores. Y cuando muchos de ellos son judicializados, no se obtiene una respuesta positiva por parte del sistema de justicia, porque sabemos que estos son delitos de soledad, porque sabemos que estos son delitos que están realizados dentro de la clandestinidad. Y lamentablemente el nivel de prueba que se exige para que el juez pueda resolver un caso en concreto es el nivel de convictividad que tiene que tener para emitir un fallo es muy alto. Y advertimos en el Poder Judicial que en muchas oportunidades se relegó la declaración de la víctima. Y advertimos también que por muchas razones se presentó el famoso síndrome de Summit, la retractación de la víctima. Por ello, en la línea de orientar a los jueces en la valoración de la prueba mediante acuerdos plenarios que constituyen precedentes de obligatorio cumplimiento en línea horizontal y vertical, hemos dado diferentes acuerdos plenarios. El primero referido a la declaración de la víctima, a cómo se valora de la declaración de la víctima, ya que constituye una prueba privilegiada, estableciendo que si la declaración de la víctima es verosímil, que tenga corroboración periférica, es persistente a lo largo del proceso y está ausente de todo ánimo espurio, incredibilidad subjetiva, esta declaración tiene valor probatorio. Tenemos también el acuerdo plenario 1 del 2011 con relación a la valoración de la prueba en los delitos sexuales. En este acuerdo plenario, independientemente de que utilizamos reglas internacionales para la valoración de la prueba, creo que rescatamos dos cosas que son importantes. La primera, referida a la no exigencia de la acreditación de resistencia por parte de la víctima, porque en muchas oportunidades advertíamos por parte de los jueces el requisito de que la víctima hubiese ofrecido resistencia y que de acuerdo al reconocimiento médico legal no evidenciaba resistencia alguna. Independientemente de ello, también establecimos criterios para no permitir o no validar la retractación, porque advertíamos que en muchos de los procesos penales la retractación era suficiente para decir que la versión no era persistente y por ende la prueba se debilitaba, y pese a un reconocimiento médico que establecía signos de desfloración, la duda favorecía al reo y se procedía a la absolución. Hemos emitido reglas para que los jueces sepan valorar esa retractación. Este año hemos avanzado mucho más en los acuerdos plenarios. Nosotros en el Perú tenemos un código procesal penal y todavía trabajamos en Lima con el antiguo Código de Procedimientos Penales porque contamos con una reforma penal a dos aguas. Hemos aprobado hace un mes
un acuerdo plenario vinculado a la declaración de la víctima como prueba anticipada y como prueba única, con el propósito de evitar la revictimización. Vale decir que la víctima solo va a declarar en cámara Gesell y por una sola vez. Hemos aprobado también el acuerdo plenario referido a la exigencia de ciertas pericias en el tema del error de comprensión culturalmente condicionado. En el Perú tenemos un artículo 15 en el Código Penal que establece que será causa eximente o atenuante de responsabilidad penal cuando se hubiese actuado por un error de comprensión culturalmente condicionado. Ello implica que el individuo no ha podido internalizar por sus costumbres las pautas normativas. Y como no puede haber esa exigibilidad a ese individuo que no recibió el mandato normativo de manera adecuada, entonces se tiene en consideración las costumbres que hay en la zona y en la mayoría de casos los jueces pedían una pericia antropológica y solo con esa pericia antropológica se procedía a declararlo exento de pena o atenuar significativamente la pena. En otros casos, que no se contaba con pericia antropológica, simplemente el juez reseñaba en su sentencia que esa era una costumbre conocida por todos dentro de esa sociedad o dentro de ese entorno poblacional. En este caso estamos modificando sustancialmente ello y dando criterios orientadores para que se proceda a evaluar de manera efectiva ese error de comprensión culturalmente condicionado, orientando a que se tenga en consideración también a la víctima y si es que dentro de esa sociedad también pervive ese patrón cultural donde la víctima se ve obligada a asentir frente a la decisión de sus padres a yacer sexualmente anticipadamente antes de los 14 años de edad. Y finalmente, este año también hemos aprobado un acuerdo plenario vinculado a la valoración de la pericia psicológica. Tenemos acá pautas y reglamentos emitidos por el Ministerio Público con relación a la pericia psicológica y en esa línea estamos coayudando a una debida valoración de estas pericias, tanto las realizadas a la víctima como las realizadas al encausado. Pero además de ello, en el sistema de justicia tenemos también programas de capacitación que se hacen a los jueces en la Academia de la Magistratura, especialmente con relación a los tratados internacionales. El Centro de Investigaciones Judiciales de nuestro país publica todas las resoluciones que emitimos, pero sí, nos falta contar con la información, porque la información es primordial. Tenemos la información cuantitativa y no cualitativa respecto de los casos de violencia contra la mujer. Cualitativa en donde podamos diferenciar por género, por sexo, por lugar, etcétera. Tener un sinnúmero de estos factores que nos permitan tomar a nosotros, judicialmente hablando, las medidas adecuadas. El Poder Judicial trabaja también protocolos con el Ministerio Público y estamos solicitando al Ministerio de la Mujer el incremento de defensores de oficio para las víctimas de violencia. Sabemos todos nosotros que hay un amplio camino por recorrer. Todos estamos imbrincados en construir una sociedad que nos conciba como iguales, erradicando todo tipo de perjuicios. Queremos que más allá de la declaración normativa, los derechos de las mujeres, nuestros derechos, se materialicen, se concreticen y que sea una realidad. Mis felicitaciones a los organizadores de este evento, porque estoy totalmente segura que todos los que han venido de diferentes lugares van a ir imbuidos, llenos del conocimiento que se ha transmitido en esta lluvia de ideas, pero fundamentalmente van a ir motivados porque las mujeres, somos mujeres que apostamos por el cambio, somos mujeres que cuando tomamos un camino, pese a las dificultades y a los escollos que se nos presentan, siempre arribamos a un buen puerto. Hagamos una sociedad más justa. Gracias. Gracias, doctora Barrios, por sus palabras.
Seguidamente escuchamos las breves palabras de inauguración del señor Eduardo Vega. Él ejerce el cargo de Defensor del Pueblo, encargado desde abril del 2011, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y funcionario de carrera de la Defensoría del Pueblo hace más de 17 años. Estudios de maestría en Paz y Desarrollo, catedrático de UNESCO, filósofo para la paz y de la Universidad Jaime de España y Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, adelante. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Gracias por la presencia y bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a la doctora Elvia Barrios, jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al señor Esteban Caballero, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, a la señora Cecil Bloom, representante de la Comisión Andina de Juristas, al señor Jorge Luis Ramírez, representante de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, y a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor participar en la ceremonia inaugural del cuarto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, Violencia contra la Mujer y Justicia Reproductiva, convocado por la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia y la Comisión Andina de Juristas, que me permite compartir unas breves reflexiones con ustedes. Hace unos días, en un evento sobre embarazo adolescente organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el UNFPA, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha revelado un dato realmente impactante. Cada día en el Perú, 3 o 4 partos son de menores de 15 años de edad. Se trata de niñas y adolescentes entre 12 y 14 años que ya afrontan la responsabilidad de ser madres. La mayoría de estos embarazos se produce en medio de violencia y abuso sexual, de pobreza y exclusión. El embarazo adolescente, pese a todos los esfuerzos, ha crecido en el Perú y en América Latina en general. Sobre todo en zonas rurales, pero también en zonas urbano-marginales, donde el acceso a la información, los servicios básicos y a una educación adecuada no llegan como debiera a las niñas y adolescentes. 6 regiones en el Perú concentran más de la mitad de los partos de madres menores de 15 años. Ucayali, Junín, San Martín, Loreto, Lima y Cajamarca. De pronto, estas niñas y adolescentes cambian radicalmente su proyecto de vida o, en la mayoría de los casos, abandonan sus ilusiones y sus proyectos de vida. Otro dato igualmente preocupante es el de las muertes maternas. Según la ENDES 2014, si bien las mujeres que pierden la vida debido a complicaciones de embarazo disminuyó en un 64% entre la década del 90 y el 2010, en el Perú todavía 93 mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos, cifra distante de la meta planteada para este año por el objetivo del milenio número 5. La mortalidad materna es un problema de salud pública y también de discriminación, pues afecta a la mujer pobre o en pobreza extrema que no ha logrado acceder a una educación e información de calidad. Un tercer dato terrible y creciente en el país, ya lo ha señalado la doctora Elvia Barrios, es el referido a la violencia contra las mujeres. Las Naciones Unidas ha señalado que un 70% de mujeres han experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida. Y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL reporta que el Perú es el segundo país en América Latina con la tasa más alta de feminicidios íntimos después de Colombia. Panorama terrible para las mujeres peruanas: embarazo adolescente creciente,
muertes maternas por encima de lo que señalan los objetivos del milenio y una evidente situación de violencia contra la mujer que tiene su cifra más dramática en las 720 feminicidios producidos en los últimos 6 años. En ese contexto se inscribe la importancia de este Congreso Jurídico sobre derechos reproductivos y violencia contra la mujer, que no cabe duda están íntimamente vinculados. Esperamos que este diálogo entre operadores de justicia, funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, la academia y la sociedad civil permitan reflexionar sobre qué hacer para hacer vigente los derechos sexuales y reproductivos en las políticas públicas y en las decisiones judiciales. Todos sabemos que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espacio entre ellos, a disponer de la información sobre los métodos de planificación familiar y de los medios para alcanzar ellos. La salud sexual y reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. Según la Declaración y Programa de Acción de Beijing, los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, a decidir libremente respecto de esas cuestiones sin verse sujeta a coerción, discriminación y violencia. Lejos estamos aún de cumplir con estos estándares internacionales. A pesar de los avances de los últimos 30 años, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no son plenamente respetados en el Perú. La salud materna de calidad sigue siendo difícil para las mujeres más pobres, ya sea por barreras económicas o de información. Y en el caso de las niñas y adolescentes, esta situación constituye un factor de doble discriminación, por el abandono escolar o por la falta de oportunidades laborales. Seguimos arrastrando una cultura machista que niega a las mujeres derechos tan elementales como los ya mencionados, a decidir libremente sobre su sexualidad o sobre el número de hijos, a disponer de la información y de los medios para ello o para evitar enfermedades de transmisión sexual. Esto limita gravemente sus oportunidades en la vida pública y privada, su acceso a la educación y al pleno ejercicio de sus derechos económicos y políticos, su vida íntima, su salud, su autonomía individual e incluso, en no pocos casos, su vida e integridad. Un caso emblemático de cómo las decisiones jurídicas afectan los derechos sexuales y reproductivos se produjo con el caso de la píldora del día siguiente. Demus, una ONG defensora de los derechos de la mujer, nos hace recordar que pese a que el Ministerio de Salud peruano señala que la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente no es abortiva, desde hace 6 años el Tribunal Constitucional prohibió su distribución en establecimientos de salud públicos, lo cual genera una situación de discriminación y una paradoja. No se distribuye en centros de salud públicos, pero sí en centros privados. Es preciso reconocer que existen avances. Por ejemplo, la publicación de la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, el aborto terapéutico. Mejorar las políticas públicas permite hacer efectivos los derechos reproductivos de las mujeres. Pero del mismo modo se requiere que el sistema de justicia y las decisiones judiciales protejan a las mujeres de la violencia y eviten la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que en varios países de la región existe un patrón de impunidad sistemático en el procesamiento judicial
y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres, situación que perpetúa la aceptación social de este tipo de violencia. Al mismo tiempo, esta situación incrementa la sensación de inseguridad en las mujeres y genera una persistente desconfianza en el sistema de administración de justicia, en las decisiones policiales, fiscales y jurisdiccionales. Uno de los factores más complejos de la violencia contra la mujer es que se produce en su entorno más íntimo y por una persona conocida. Frente a ello, la mujer violentada sexualmente requiere atención y protección del sistema de justicia, no ser revictimizada, pero en ocasiones lo que encuentra es que este sistema la suele responsabilizar por el delito bajo la idea de que su falta al deber de cuidado es el motivo de la violación y se duda de la veracidad de su relato o se sigue indagando sobre su pasado sexual. Otro de los desafíos que debe enfrentar una víctima de violencia sexual que acude al sistema de justicia es la inadecuada valoración de los medios de prueba. Tradicionalmente estos medios se han centrado en las pruebas físicas, olvidando que por lo general la violación sexual se produce con la única presencia de la víctima y el agresor o agresores. Así, es inusual que existan pruebas gráficas o documentales y la declaración de la víctima termina siendo la prueba fundamental. Esperamos que los acuerdos plenarios detallados por la doctora Elvia Barrios, sin duda, ayuden a superar esta situación. Otro grave problema detectado es la falta de medidas de protección para la víctima, previstas tanto en la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, así como en el nuevo Código Procesal Penal. Un estudio realizado por la Defensoría observó que en el 70% de los casos no se emiten medidas de protección para las víctimas de violencia sexual, mientras que en el otro 30% restante sí se dictan medidas de protección, pero básicamente aquella referida a la reserva de la identidad de la víctima, lo que, como se comprenderá, resulta inútil si tenemos en cuenta que la mayoría de víctimas conoce a su agresor. Estos son algunos de los problemas que hacen urgente reforzar acciones de los operadores de justicia para garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexual los derechos al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Es evidente la necesidad de que se diseñen también y fortalezcan programas de capacitación para funcionarios públicos, magistrados, magistradas y operadores del sistema de justicia sobre los problemas que afrontan las mujeres y la debida diligencia con la que se debe actuar. Finalmente, resulta pertinente resaltar en el Perú la reciente aprobación de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Si bien está pendiente su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, es importante saludar que esta norma adopta los conceptos utilizados por la Convención Belém do Pará, como el principio de debida diligencia y el reconocimiento expreso del derecho a una vida libre de violencia. La norma plantea, además, la creación de un sistema para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre otros integrantes del grupo familiar, una atención interinstitucional y la creación de un registro único de víctimas de violencia familiar. La Defensoría presentará el próximo 24 de noviembre, a portas del Día Internacional de la Mujer, un informe sobre la aplicación del delito de feminicidio a través del estudio de 50 expedientes judiciales a nivel nacional. Evaluaremos el impacto del nuevo tipo penal en el acceso a la justicia y las políticas públicas vinculadas a la prevención y protección de las mujeres víctimas de este delito. Estoy seguro que al final de este Congreso habremos podido avanzar en consensos que contribuyan a mejorar las políticas públicas de promoción y respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,
así como de su derecho a una vida libre de violencia. Erradicar la violencia contra la mujer y mejorar el disfrute de sus derechos debe ser un compromiso de todas y todos los que participamos en este evento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos las palabras del señor Esteban Caballero. Él es director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada, un saludo muy cordial y un reconocimiento a los miembros de la mesa de honor que me acompañan. Un saludo muy especial también a los organizadores. Una felicitación muy especial a las entidades convocantes de este evento, la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, JUDEM, y la Comunidad Andina de Juristas, el CAJ. Una iniciativa que nos enorgullece como Fondo de Población apoyar y facilitar como otros también están apoyando y facilitando. Antes que nada quisiera reiterar que parte del placer o de la recepción, digamos, positiva que tuvimos ante la propuesta de apoyar este Congreso, tiene que ver obviamente con el título, ¿no? Y con el tema de los derechos reproductivos, que es un tema esencial y central al Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿no? Y de alguna manera, siempre cuando hablamos de derechos reproductivos, me acuerdo de una novela de George Orwell, no sé si muchos de ustedes la conocerán, la famosa Granja de Animales, en donde en la crítica que hacía el autor al estalinismo tenía una famosa frase que hablaba de que algunos son más iguales que otros, ¿no? Y de alguna manera, cuando hablamos de derechos reproductivos, podríamos decir, en algunos casos, algunos derechos son más derechos que otros, ¿verdad? Una contradicción en términos, pero de alguna manera ilustra lo que aqueja con los derechos reproductivos en la región y en el mundo en general, ¿no? La dificultad de asentarlos como derechos, de que sean considerados iguales a todos los otros derechos, que reciban la misma atención. Pero también cuando hablamos de derechos humanos no debemos olvidar que siempre se debe enfrentar esta temática desde un punto de vista dual, vamos a decir, ¿verdad? Es el avance y el progreso que existe en la construcción de los derechos humanos, en su interpretación, en su aplicación, pero también en la otra faceta, digamos, de los derechos humanos, que es el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos. Las personas y también las categorías sociales que van emergiendo en la historia y que van conquistando, vamos a decir, ese derecho a ser considerados sujetos de derechos, ¿no? Y en esa batalla por la construcción del cuerpo de derechos y por la construcción de los sujetos de derechos, hay mucha mezcla en los argumentos entre ideología y ciencia. Y ahí es donde ustedes, sobre todo operadores de justicia, tienen que enfatizar la importancia del tratamiento del tema basado en el conocimiento científico y en las evidencias. Algo que no es solamente reconocer, digamos, el producto de conocimiento científico, sino también es muy importante en nuestro caso y en el caso de los temas que estamos debatiendo, reconocer las instancias que son científicas en el sentido más legítimo, pues estamos en un mundo en donde hay mucho pseudociencia y eso afecta muchas veces las decisiones de carácter
jurídicos que se van tomando. Y en ese sentido, Naciones Unidas y sobre todo aquellas agencias especializadas con las cuales trabaja el Fondo de Programas de Naciones Unidas, para población de Naciones Unidas, nos ofrecen una cierta garantía, digamos, de discurso científico legítimo. Eso es muy importante. Estamos ante un tema de violencia hacia la mujer y creo que uno de los temas con los cuales me parece importante recalcar hoy acá estamos hablando del reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos y estamos hablando de los derechos de las mujeres. Hoy en día, al calificativo mujer yo creo que hay que agregarle también otros elementos porque ahí están las debilidades con las cuales estamos trabajando. La mujer negra, la mujer indígena, la mujer joven, la mujer rural, la mujer pobre. Ahí es donde estamos con una agenda pendiente en términos sobre todo de reconocer las disparidades que existen y las desigualdades que existen entre las mujeres de diferentes grupos. No todas son reconocidas como sujeto de derechos reproductivos y ese es el trabajo que tenemos que hacer en los territorios, muchas veces alejados de la capital. Es ahí donde tenemos que operar la justicia y reconocer a estas mujeres como reales sujetos de derechos. En donde todavía hay una agenda clásica pendiente del derecho a decidir si tener hijos, cuántos tener, cuán espaciados. Ese tema todavía no está resuelto. Hay muchas mujeres que no cumplen con su fecundidad deseada, que tienen necesidad insatisfecha de anticonceptivos, que no encuentran servicios de salud primaria básica que pueda prevenir una muerte materna, no encuentran la manera de prevenir el aborto inseguro como causa también de la mortalidad materna. Y hay un tema importante que ocurre, como lo han citado anteriormente, la creciente importancia que tiene el tratamiento de la maternidad adolescente, en donde se encuentran en muchos países va creciendo el peso que tiene la muerte materna entre madres adolescentes. Y acá yo creo que ese es el segundo factor que me gustaría también, aparte del de señalar la necesidad de enfocarnos en esas disparidades, en operar la justicia en esos grupos, también el pendiente que tenemos de reconocer al adolescente como sujeto de derechos. El adolescente es objeto de protección en muchos casos, no se está aplicando, yo creo que adecuadamente, el concepto de la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, de la autonomía progresiva de los adolescentes en su derecho a tomar decisiones. Esto está muy ligado también con el tema de la edad de consentimiento, un tema jurídico importante que tiene varias consecuencias con respecto a la posibilidad de brindarle a los adolescentes que están activos sexualmente. La edad promedio de inicio de la relación sexual viene descendiendo y hay una ceguera en la sociedad con respecto a reconocer a los adolescentes mayores de 14 activos sexualmente, y que muchas veces lo hacen por decisión propia. Ese es un tema particularmente clave en la parte legal, porque están todos los temas de edades, de cuándo no se puede, si se puede. Hay una discusión ahí muy importante. Evidentemente que tratar estas situaciones en torno a la cuestión de los adolescentes, si los reconocemos con sujeto de derechos, ahí también vamos a recalcar la importancia que tiene la construcción de una nomenclatura o un marco político y legal importante para instalar una educación para la sexualidad comprensiva en la educación pública en nuestros países. Un tercer elemento que me gustaría también abogar, y yo creo que esta es una de las cuestiones que caracteriza al Consenso de Montevideo,
acabamos de pasar por la segunda conferencia regional de población y desarrollo que tuvo lugar en México, en la primera semana de octubre, y ahí se vuelve a considerar importante la implementación del Consenso Montevideo en la región. Como ustedes saben, el Consenso Montevideo constituye quizás uno de los productos más avanzados en el ejercicio de revisión que se hizo de la conferencia, del programa de acción de la conferencia de Cairo. Uno de los instrumentos que puede servirle a muchos de ustedes también en términos de cuáles son los estándares internacionales. Es un documento avalado por los gobiernos, por delegaciones nacionales, y contiene una serie de resoluciones en todos los temas relativos a los temas que ustedes van a estar discutiendo en estas fechas. Y entre ellos hay un reconocimiento de los derechos sexuales y hay también un reconocimiento a la importancia de ampliar esa visión de no discriminación y de garantizar el derecho sexual, a la salud sexual de todos los sujetos lesbian, gays, trans, bisexual, etc. Y también hay un reconocimiento al tema de la identidad de género. Esas son cuestiones que son muy importantes de recalcar y que ese documento ahora va acompañado por una guía operacional para la implementación y el monitoreo, como una resolución que surgió de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Finalmente, para terminar, el tema acá también es violencia. Quisiera recalcar algunas cuestiones que vemos como importantes en el tratamiento de la violencia hacia la mujer, contextos sociopolíticos, si se quiere. Estamos sufriendo en algunas zonas más que en otras la realidad, el peso y el poder que tiene el crimen organizado, los actores no estatales y la debilidad del Estado en determinados territorios, algunas veces como consecuencia del avance de estos actores no estatales. Ahí, en esos ámbitos de no presencia del Estado y de hegemonía, si se quiere, de actores no estatales, vemos que la articulación, la presencia de la mujer está seriamente amenazada y vive en un estado de violencia, en donde se tiene que subordinar a grupos, no como sujetos, sino como objeto. Algunas prácticas ustedes las conocen, por ejemplo, dentro del grupo de las maras en Centroamérica, con respecto a cómo se articula a la mujer joven, fundamentalmente a los grupos. Inclusive se está viendo también, por ejemplo, un pequeño incremento en el número de mujeres encarceladas. Muchas de ellas, el delito, razón por la cual es encarcelada es el transporte de drogas. Entonces hay un vínculo muy estrecho que ahí está muy relevante para la idea de responsabilidad del Estado. Y por último, dentro de lo que percibimos como sujetos que merecen cierta atención, es el desplazado, la población que se ha debido mover de su ámbito, muchas veces forzadas, ya sea por conflicto social o por desastres naturales, o huyendo de situaciones como estas de la violencia. Hay un momento cuando ese desplazamiento no se hace dentro de un marco regulado, dentro de un marco legal consensuado por los países, entra en un estado de vulnerabilidad la persona y pierde toda característica, vamos a decir, de sujeto de derechos. Estos son temas que, claro, ustedes tratan, sobre todo en el caso de los Poder Judicial, lo tratan caso por caso, ¿no? No es un enfoque sociológico con el cual abordan las temáticas con las cuales se enfrentan en su trabajo diario, pero creo que
Si no se toma conciencia de estos contextos o el operador de justicia no toma en cuenta estas realidades, entonces quizás ese trabajo va a estar menos fortalecido o menos eficaz. Me parece importante tener esta conciencia de cuáles son los contextos en los cuales nos estamos moviendo, ¿no? Porque eso hace a la sostenibilidad de nuestras sociedades. Hoy en día que estamos justamente inaugurando esta nueva etapa de la agenda global de desarrollo, estamos hablando de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas, muchas de ellas tienen relación con los derechos reproductivos. Es importante considerar que el gozar de los derechos reproductivos hace no solamente posible la resiliencia y la sostenibilidad de una trayectoria de vida, sino también es parte constitutiva de la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sus palabras. Seguidamente escuchamos a la señora Cecile Blowin. La señora Cecile es especialista en Derechos, Políticas Públicas y Migración en la Comisión Andina de Juristas. Adelante. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, quiero saludar a los miembros de la mesa, al doctor Eduardo Vega, el defensor del pueblo, a la doctora Elvia Barrios, de la Corte Suprema de Justicia, al señor Jorge Luis Ramírez, de la Asociación de Jueces para Justicia y Democracia, y al señor Esteban Caballero, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Muchas gracias por venir al Congreso. Para mí es un honor poder estar en la inauguración. Quisiera en primer lugar mandarles los saludos del doctor Diego García Sayán, director general de la Comisión Andina de Juristas, quien por asuntos laborales ha tenido que viajar a la Corte de Derechos Humanos de África, no ha podido acompañarnos el día de hoy. Como les decía, es un placer para la Comisión Andina de Juristas ser la institución co-convocante de este Congreso. Agradezco a PROMSEX por la iniciativa. Creemos que es un espacio de reflexión jurídica muy importante. Van a estar acá 3 días reunidos para conversar sobre un tema tan complejo como los derechos reproductivos y la violencia contra la mujer. Sobre esto quisiera darles algunos puntos que espero les sirva para la reflexión en estos 3 días. Muchos de ellos han sido desarrollados anteriormente, han sido señalados aquí. En primer lugar, si bien estamos frente a un congreso jurídico, creo que es importante pensar a los derechos reproductivos y a la violencia contra la mujer como un problema político, ¿no? Tenemos que darle la dimensión política, tenemos que analizar las políticas públicas relacionadas a estos temas. Y eso no desde cualquier mirada, sino desde una mirada que todos y todas ustedes conocen, que es la mirada de los derechos humanos, el enfoque basado en derechos humanos, pero no solamente sino el de género, que acá se ha hablado un poco, ahora voy a comentar algunas cosas, y también el enfoque de interculturalidad, tan importante en la región, ¿no? Eso es el primer punto. Sobre los derechos reproductivos, como bien se han señalado, son muy amplios y son relacionados a otros derechos. Ahora vamos a hablar en estos días del tema de violencia contra la mujer, del derecho a no sufrir violencia, pero también son relacionados a otros derechos, como los derechos laborales, el derecho a la participación, el derecho a la familia. En fin, muchísimos derechos que es importante verlos como un conjunto. Desde el enfoque de género, es importante mencionar que debemos analizar los roles, los espacios, los atributos que hacen que esta violencia y el hecho de no poder ejercer sus derechos son relacionados a todos estos estereotipos, roles que se han construido, pero no solamente hacia la mujer, sino también hacia el hombre, que
no se ha hablado hasta ahora, ¿no? También los derechos se reconocen para ambos géneros y podríamos hasta complejizar, como se ha señalado hace poco, con todo el tema de diversidad sexual, ¿no? Y cómo las personas transgénero también pueden ejercer sus derechos reproductivos. Además, los derechos reproductivos no solo le ejerce la mujer como madre, ¿no? Y también lo que dijo hace poco la doctora Barrios, ¿no? Nadie debería ser discriminado tampoco por no querer ser madre, también eso es ejercer su derecho. Entonces, es importante ver la complejidad de estos derechos, ¿no? Además, se ha comentado también los desafíos que tenemos en la región, ¿no? Uno de ellos es que estas violaciones a estos derechos son violaciones estructurales de derechos humanos, es decir, provienen de las mismas instituciones, de la misma sociedad que tolera algunas prácticas que no permiten justamente que las mujeres, los hombres, puedan ejercer sus derechos reproductivos. Y eso es muy importante y espero que el espacio del Congreso también les sirva para identificar estos obstáculos, estos desafíos en esta materia. En relación a la violencia, espero que puedan también ver un tema que es muy importante en la región, que es el tema de trata de personas, que ha sido muy importante y que también se relaciona con el tema de mujeres y de hombres y del ejercicio de derechos reproductivos, ¿no? Y finalmente, quería invitarlos a aprovechar mucho el espacio para identificar tanto los desafíos como las oportunidades. Creo que algunas han sido mencionadas acá, algunos avances muy importantes que hay en la región. Y en relación a los desafíos, vuelvo a repetir, creo que es muy importante examinar todo el tema de violencia estructural y los estereotipos. Hay muchos espacios previstos para esto. Y todo el tema de gestión judicial, ¿no? Que es un gran tema que van a ver el día de hoy y el día de mañana sobre el rol del Poder Judicial de los jueces en materia de protección de estos derechos, ¿no? Entonces ahí creo que es un espacio muy importante para ustedes como para los ponentes, ¿no? Y en este sentido yo quería invitarlos a participar muchísimo en estos días, a presentar sus dudas, comentarios, a ser muy activos, porque en realidad ustedes hacen el Congreso, ¿no? Están en los ponentes, pero también es muy importante la participación activa de las personas que están acá reunidas, ¿no? Y que puedan ustedes conocerse, aprovechar el espacio y volver con muchos aportes de este Congreso, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la Comisión Andina de Juristas. Y finalmente, pero no menos importante, recibamos al señor Jorge Luis Ramírez, juez del Segundo Juzgado Constitucional de Lima. Adelante, doctor. Muy buenos días. En principio mi saludo a la doctora Elvia Barrios, al señor Esteban Caballero, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, al señor Defensor del Pueblo, a la representante de la Comisión Andina de Juristas, a los magistrados aquí presentes, a los representantes del Congreso y a mis queridos amigos del JUSDEN. Quiero darles la bienvenida al calor de mi país, al calor del Perú, a quienes han venido desde fuera a brindarnos seguramente sus valiosos aportes y a compartir las preocupaciones que aquí tenemos. Voy a hablar a título personal. Yo vengo con algunas ideas, algunas preocupaciones a este Congreso que quisiera compartirlas. Y es que estos temas de violencia y derechos reproductivos son básicamente derechos de género. La violencia familiar, los derechos reproductivos, los derechos sexuales, son básicamente
bueno, en el tema de los derechos sexuales, ya no diría de género, sino de más de un género, ¿no? Pero son temas de los que vamos a discutir y que van recortando pedazos de felicidad al ciudadano, a la persona humana. Yo quiero, siendo abogado, siendo juez, quiero verlo esto desde una perspectiva humana, desde el punto de vista de la felicidad. Las políticas de gobierno, las decisiones de los estados en estos rubros no tendrían que significar un costo económico, no tendrían que significar un costo, digamos, como Estado, pero sin embargo sabemos cuánto cuesta arrancarles a los gobiernos, a las leyes, estos derechos, ¿no? Se dice que dictar una ley sobre estos temas a la hora de fundamentar económicamente no tendría que significar mucho, pero sí cuesta, y cuesta arrancarlos. Y digo así, arrancarlos. Las políticas económicas así significan otro tema. Las políticas sociales, judiciales, son temas que habría que rescatar todos los días y habría que luchar por ellos todos los días desde una perspectiva distinta. Me estoy acordando a propósito de esto de la felicidad de una obra de nuestro premio Nobel que dice que la felicidad tendría que estar a la vuelta de la esquina, y hablaba precisamente de una mujer que luchó por ser mujer en Europa y también en el Perú. Y claro, si volviera a nacer en el Perú o volviera a nacer donde nació, seguramente se encontraría que todavía tiene que seguir luchando por ser mujer. Yo fui juez de familia y concretamente de un juzgado de violencia familiar durante casi 3 años. Y encontré que de cada 100 procesos de violencia familiar, 96 tenían como víctima a una mujer. Y en más de la mitad de estos 100 casos, tenían acompañados como víctimas a sus hijos. Esto me hizo pensar que este era un tema de género. No se trata de la violencia familiar que puede ocurrir entre primos, entre hermanos, de padres a hijos. Es fundamentalmente un tema de género, y así lo han visto, por ejemplo, en España, donde el juzgado de violencia es un juzgado para la mujer, bueno, para la mujer y sus hijos. En el Perú se ve desde una perspectiva distinta, o así lo han puesto nuestros legisladores, y yo considero que finalmente esto ha terminado por invisibilizar el problema de la mujer y el problema de los derechos reproductivos también de la mujer, porque se dice, claro, la violencia puede afectar no solamente a la mujer, sino también al varón, y puede ser también esto entre hermanos, entre primos, entre cualquier tipo de pariente finalmente, ¿no? Pero si recurrimos y vemos las estadísticas que encontramos en los juzgados, nos hacen ver que la realidad es otra, que el problema está subyacente en un estrato, en un sector de la sociedad. Dicho sea de paso también, los juzgados de violencia familiar, por lo menos en la Corte de Lima, son los juzgados que soportan una mayor carga procesal. En Lima, en la Corte de Lima, existen 24 juzgados, 6 de ellos son de violencia familiar. El juzgado de violencia familiar tiene en promedio el triple de la carga procesal que el juzgado, digamos, ordinario de violencia familiar. Yo diría, no es que hayan demasiadas demandas, lo que pasa es que hay insuficientes juzgados.
los jueces de violencia familiar en su momento exigíamos que hubieran un mayor número de órganos jurisdiccionales en este tema, lo seguiremos exigiendo. En el tema legislativo, hace un tiempo se eliminó como un tipo penal, se eliminó un tipo de exención penal por el cual la mujer, el sujeto violador podía casarse con la mujer, con su víctima, y evitar así la sanción penal. Pero nos hemos olvidado que en el Código Civil todavía hay un artículo, en el Código Civil peruano, todavía hay un artículo que dice que la mujer raptada puede casarse después del rapto con el varón, y eso legaliza ese matrimonio. ¿Y qué pasó con la parte penal? Hace poco también, eso ya hace más corto tiempo, se prohibió la conciliación entre el agresor y la víctima en temas de violencia familiar. Pero se olvidaron de otro extremo de la norma. La mujer todavía puede desistirse, o sea, puede hacer el desistimiento puro, sin nada a cambio, un desistimiento que podría ser de repente que no se esté desistiendo, sino que la estén desistiendo, ¿no? Son temas que tendremos que discutir seguramente, que lo vemos nosotros los jueces desde nuestro punto de vista, que lo vemos también los varones desde nuestro punto de vista. Los varones, claro, los varones, por ejemplo, no nos preocupamos del espaciamiento de los hijos. Ese es un tema de mujeres, ¿no es cierto? Recientemente, en la China, han aprobado que las familias pueden tener hasta 2 hijos. Claro, allá no hay problema del espaciamiento, el problema es otro. El problema es que si el que viene es varón o mujer. Si es que es mujer, de repente suspendemos el embarazo. En el Perú se hicieron hace unos años esterilizaciones masivas a mujeres, especialmente de sectores pobres. Eso muy poco todavía se ha judicializado, pero es un tema que habría que comentarlo, que habría que discutirlo y que habría que judicializarlo. Por el otro lado, y contradictoriamente, las mujeres cada vez más, o las familias en general, están recurriendo a la fecundidad o a la reproducción asistida. Pero esto se está convirtiendo en un derecho exclusivo para la gente que puede pagarlos, ¿no? Cuesta muy caro tener un hijo cuando la naturaleza restringe o no ayuda. Esto tendría que ser también, digo yo, política pública, porque habrán mujeres pobres que quieren tener sus hijos y no pueden tenerlos. En la planilla de seguridad social, en la planilla de la futura seguridad social del Perú, todavía no es una gran preocupación el tema del envejecimiento poblacional. Pero empieza a serlo ya. Creo que ya no es un tema solo de la vieja Europa, de Francia, ¿no? Es un tema que empieza a serlo en el Perú. Entonces, vamos a tener que compatibilizar temas extremos, ¿no? Aquellos que hoy nos preocupan en países de América Latina, con aquellos que ya empiezan a ser preocupación y empiezan a ser derecho en otros lados. Temas que seguramente vamos a hacer discusión en estos días y que va a significar
el aporte de cada uno de nosotros, el aporte de cada uno de los ponentes que vienen, materia de discusión. Yo quisiera que en estos 3 días que vengan, o después de estos 3 días que vienen, haya una gran satisfacción de lo discutido y hayan grandes aportes, y la asociación a la que yo pertenezco, JUSDEM, tenga una gran satisfacción también de haber recibido esos grandes aportes. Les agradezco mucho y agradezco a Pronsex especialmente por el gran apoyo que nos está prestando en este tema. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes por las palabras inaugurales.